Nuestra segunda presentación de algunas distribuciones de probabilidad continua. En esta hablaremos de las distribuciones gamma y exponencial, importantes por su aplicación en los temas de teoría de colas y problemas de confiabilidad, pero también por su importante potencial en trabajos multidisciplinarios, incluyendo aquellos problemas multipasos característicos de campos como la proteómica y la bioquímica, y también, por ejemplo, en problemas de optimización muy característicos de medición de duración o tiempo de vida, por ejemplo, en baterías de motores eléctricos, algo de la exponencial. Así pues, iniciaremos con lo que es la distribución gamma y hablaremos de qué es o qué se define como la distribución gamma. Entonces iniciamos con la distribución gamma y deriva su nombre ¿de qué? De la función gamma. ¿Qué es la función gamma? Bueno, la función gamma se denomina la función gamma de Euler y se define como la integral impropia para todo alfa mayor a 0. ¿Pero qué es un alfa? Más adelante entraremos más a detalle, pero sabemos que los alfas los podemos definir como, a grosso modo, el número de llegadas. Y el otro parámetro que más adelante veremos será la tasa de llegadas. O podemos verlo también como un factor o un valor de tiempo. Entonces, volviendo con nuestra función gamma, la función gamma, que es la integral impropia para todo alfa o número de llegadas, que tiene que ser mayor a 0, está dada por gamma de alfa es igual a una integral que va de un intervalo de 0 a infinito para un x a menor a 1, para un e a la menos x derivada de x, siendo gamma de alfa igual al factorial de alfa menos 1 o alfa menos 1 factorial para todo alfa perteneciente a los números naturales. Así pues, tenemos que una propiedad importante de esto, o de esta función gamma, es que gamma de un medio es igual a la raíz de pi. Entonces, sabiendo las definiciones tanto de alfa como de beta, recordemos que el número de llegadas es alfa y la tasa de llegadas o un factor de tiempo puede ser definido como beta. Entonces tenemos que la función de la distribución gamma está dada por esta representación simbólica que nos están dando aquí y que sabemos que se tienen que cumplir las siguientes condiciones. X debe ser mayor de 0 y alfa y beta tienen que ser mayores a 0. Ahora es importante saber que las medidas de esperanza, la media y también la varianza de la distribución están dadas por la media alfa por beta y la varianza alfa por beta al cuadrado. A continuación, tenemos que hay un caso especial de gamma cuando alfa es igual a 1 y se llama la distribución exponencial. Así pues, tenemos la representación de la distribución exponencial para la variable aleatoria continua x. Y en este caso, dado que alfa es igual a 1, lo que tenemos es un parámetro beta. Y recordemos que habíamos definido beta como ¿qué? Exactamente. Tenemos beta como la tasa de llegadas o un factor que puede ser visto como un factor de tiempo. Y su función entonces de densidad está dada de esta siguiente manera. Como podemos ver aquí en esta función, al ser alfa 1, entonces no es, lo podemos contrastar
esto es gamma, y aquí tenemos alfa, gamma y tenemos la exponencial, perdón, podemos ver que las medidas de esperanza, y nos vamos a volver nuevamente, tanto las medidas de esperanza, veamos la media y la varianza de gamma versus la exponencial, al ser gamma alfa 1, entonces va nuestra distribución para el caso de la exponencial va a ser distinto, porque ahora tenemos un valor de alfa igual a 1. Entonces, veámoslo aquí en el caso de la distribución y lo vemos igual en el caso de la media y en el caso de la varianza. Así pues, vemos que es muy interesante porque esto nos lleva a una situación con respecto a la relación que tienen ambas distribuciones en lo que respecta a al proceso de Poisson. ¿Por qué? Porque las distribuciones, tanto la gamma como la exponencial, tienen aplicaciones en lo que respecta a procesos poissonianos. Es decir, nos ayudan a medir aquellos procesos que pueden ser medibles o que pueden ocurrir en un espacio o en un periodo de tiempo particular. Y si recordamos la definición de un proceso de Poisson, eran aquellos procesos o aquellos eventos que podían darse u ocurrir en un espacio de tiempo o en un espacio físico determinado, en un momento determinado. Y tenía una probabilidad de ocurrir y la tasa de ocurrencia, que la conocíamos como lambda, era constante. Así pues, entonces vamos a ver y empezamos a hilar que las distribuciones gamma y exponencial nos ayudan o tienen una relación para con estos procesos poissonianos. Entonces, en muchas situaciones, a nosotros nos interesa, por ejemplo, llevar a cabo o identificar el tiempo o en la cantidad de espacio en el que transcurre o en el que ocurre o en el que transcurre el evento, y esta es la variable aleatoria. Entonces, podemos identificar, por ejemplo, en un proceso multipaso característico de la distribución gamma, el tiempo que transcurren el tiempo en que transcurren estos espacios, o volviendo al caso de la duración de una batería eléctrica, de un carro eléctrico, en cuántos kilómetros expira esta batería. Así pues, entonces, nosotros podemos llegar a identificar que existe una relación, y ya hilándolo o conjuntándolo con el proceso exponencial, la distribución exponencial, hay una relación entre la distribución exponencial y el proceso de Poisson. Entonces, nosotros sabemos que el parámetro lambda de Poisson, nosotros lo podemos interpretar como ¿qué? Como el número medio de eventos que ocurren o que transcurren en un intervalo o en una unidad de tiempo. Y entonces eso nos sirve para considerarlo como ¿qué? Como o para poder tejerlo y considerar ¿qué cosa? La variable aleatoria que se describe por el tiempo que está ocurriendo o que se requiere para que ocurra o que se lleve a cabo el primer evento. En otras palabras, nosotros utilizando Poisson, lo que podemos hacer es identificar o encontrar la probabilidad de ¿qué? De que no ocurra algún evento. ¿En dónde? En un periodo definido o en un periodo determinado de tiempo, y eso está determinado de esta siguiente manera. ¿En donde qué? En donde t
en la fórmula de Poisson lo podemos definir como ¿qué? Como X. En otras palabras, lo que estamos tratando de identificar es la no ocurrencia de un evento en un intervalo de tiempo. Entonces, básicamente, yo lo que puedo utilizar es el precepto anterior y entonces hacer una igualación de que X es el tiempo para el primer evento de Poisson. Y entonces lo que tengo es la probabilidad de que ¿qué? De que la duración del tiempo hasta el primer evento exceda ¿qué cosa? Sx. Y básicamente es que lo que yo quiero llegar a hacer es identificar la no ocurrencia de un evento poissoniano. En términos simples, yo utilizo la fórmula de Poisson donde e elevado a la menos lambda t, y en este caso, ¿qué es mi t? Mi t es x. Y para utilizar o identificar la función de distribución acumulada, entonces lo que utilizo es básicamente 1 menos mi fórmula de Poisson. Ahora, es importante que nosotros recordemos una cuestión importante. La fórmula de probabilidad, la CDF, la función de densidad acumulada, es o se puede derivar o proviene de nuestra función de densidad. Y entonces es importante recordar que yo puedo obtener este valor a partir de mi función acumulada. Y ahora la pregunta más interesante, ¿de dónde viene ese, o de dónde puedo obtener yo también ese lambda? Si no necesariamente yo lo tengo originalmente. Muy importante saber que en efecto, lambda es un resultado de 1 entre beta. Porque habíamos definido originalmente que beta es, de acuerdo con nuestros conceptos, a nivel de la distribución exponencial, si alfa es igual a 1, y siendo alfa el número de llegadas o sucesos, entonces beta es una medición de tiempo o la tasa de arrivals o llegadas, y por lo tanto 1 entre beta. Y eso nos da lambda. Así pues, y aquí de hecho esta representación simbólica nos justifica la sustitución de, en vez de lambda t, como lo tenemos tradicionalmente en Poisson, tenemos lambda x, explicándonos el motivo de por qué podemos realmente hacer el proceso de igualar a x a una unidad temporal. Así pues, tenemos la representación de x sobre beta, Euler, o e elevado a la x sobre beta entre beta, que es básicamente nuestra función de densidad original, que es lambda e a la menos lambda x. Entonces, aquí tenemos una representación gráfica de nuestra distribución. Y entonces aquí lo que nos lleva es a tratar, o lo que queremos es tratar de entrar un poco más a lo que son las verdaderas definiciones. Entonces hemos venido hablando un poco de lo que es el parámetro beta. Y el parámetro beta depende del contexto,
puede ser definido, y anteriormente hemos hablado de que el parámetro beta se habla de una tasa de llegadas, y eso es dentro del contexto de la distribución de Poisson o del proceso poissoniano. Aquí contextualizado podemos hablar que el parámetro beta es el tiempo medio entre eventos. Y vean que cuando hablamos del tiempo medio entre eventos, suena más a un valor más cercano a un valor cuasilambesco. Y esto casi que esto es un argot inventado para este curso. Sientan que esto suena, cuando hablamos de un tiempo medio, suena un valor más tirando a un lambda. Y suena este paralelismo que ustedes pueden encontrar con un concepto muy similar a un valor que es la tasa promedio, una tasa o un valor que suena a algo similar a lambda. Cuando oyen un valor promedio, un tiempo promedio, estas cuestiones que se contextualizan en. Entonces, vean que dentro de este contexto, cuando hablamos de una contextualización de beta, ahí tiene mucho más sentido o empieza a tejerse esa significancia de que beta pueda ser aplicable dentro de un proceso similar o un contexto similar a los que los estamos describiendo ahora. Y no se ve tan abstracto. Y por lo tanto, vemos que este ajuste a los procesos poissonianos. Y por lo tanto, dentro de ciertos campos también recibe este nombre, el tiempo medio entre fallas. Entonces, es importante que definamos otros conceptos. Como hemos venido hilando, vemos que la distribución exponencial me describe a mí o me ayuda a mí a describir el tiempo o el contexto espacial que transcurre ¿hasta qué? Hasta la ocurrencia de un evento. ¿De qué? Que sigue un proceso poissoniano. Mientras que cuando hablamos de la distribución de gamma, lo que me describe es el tiempo o el espacio que transcurre hasta que ocurre un número específico de eventos que siguen también un proceso poissoniano. Y por eso es que hablamos al iniciar de esto de que gamma es muy útil para multipasos y es distinto al evento exponencial. Si yo hablo, por ejemplo, de cuando llego a que se me agote la batería del carro eléctrico, claramente suena a un proceso exponencial. El kilometraje, ¿cuántos kilómetros me dura la batería del carro eléctrico? También sigue un proceso exponencial. Si hablo, por ejemplo, de un caso un poco más distinto y podemos verlo a nivel de un ejemplo, podríamos decir que en bioquímica y en también ingeniería molecular, entonces hablamos del tiempo que toma para 3 fosforilaciones o eventos de fosforilación que ocurran. Eso ya es muy típico de la distribución gamma y es algo que, por ejemplo, un analista de datos podría modelar para una empresa en lo que se llama ahora la chemoinformática, un campo multidisciplinario. Así pues, entonces, volvemos a resaltar las diferencias entre la gamma y la exponencial. Vemos también que la gamma tiene algunas aplicaciones interesantes y dentro de ellas vemos que también hay unos de los más útiles son tiempos de sobrevivencia en aplicaciones de ingeniería y en biomédica.
finalmente tenemos una aplicación que es la función gamma incompleta, y esto lo que resulta es la función de distribución acumulada de gamma. Aquí la tenemos presente y ahondaremos más en esta función en algunas de las aplicaciones cuando realicemos algunos de estos ejercicios. Tenemos la tabla A24 que nos tiene algunos valores de la función gamma incompleta para poder realizar algunos de estos de los cálculos de esto que está disponible en el libro Walpole. Entonces, con esto de hecho terminaríamos este segundo video. El próximo video va a incluir las distribuciones chi cuadrada y distribución logarítmica, y pasaremos una breve descripción también de nuestra última distribución, que es la distribución de Weibull. Con eso llegamos al final de esta segunda entrada de algunas distribuciones discretas, y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias y que estén bien.